Alejandro Gaviria nos acaba de decir este panorama que él tiene. Ustedes dicen si están de acuerdo, si se llega a aprobar la reforma en su totalidad. Dice él, lo que pasaría es lo siguiente, vienen unos primeros meses en los que habrá probablemente una ilusión, mayor agilidad en los pagos y la ADRES comienza a pagar todo. Después se comienzan a acumular facturas, habrá denuncias de corrupción, se genera un trancón en la ADRES. Esto conllevará una parálisis de los pagos al sistema hospitalario y esto en cuestión de un año llevaría a una parálisis en la atención de la salud en Colombia y sería un retroceso y volveríamos a la época del Seguro Social. ¿Es acertado lo que dice el exministro Alejandro Gaviria, representante Miranda? Sí, sin lugar a dudas, nosotros lo advertimos en la plenaria innumerables veces. En ese momento se llamaba el septiembre negro. Yo creo que ya sería como el junio, julio negro, porque no hay plata en el modelo que el gobierno plantea, donde no hay auditorías, donde no hay un control efectivo de los recursos que se van a girar, donde criticaron un montón de que las EPS se auditaban ellas mismas, pues hoy en esta reforma pasa exactamente lo mismo, pero con la gravedad de que estamos hablando de que no hay un control y no hay una auditoría en el proceso y posterior. Entonces va a pasar eso, pero yo no lo diría septiembre negro, sino lo colocaría julio negro, los primeros meses divinos. Luego no va a haber plata. Ya el ministro estaba hablando de reforma tributaria, cosa que me preocupa a mí. Pero, Diego, si usted me permite un minuto frente a lo que decía Jennifer, que me parece muy importante, y es que parte del discurso del presidente Gustavo Petro en campaña fue: ¿el cambio es con las mujeres o no es cambio? Pues nosotros nos hemos visto muy agredidas, violentadas, para utilizar una palabra adecuada, por parte del gobierno nacional, por parte de los ministros, por parte del presidente de la República, que nos ha atacado a nosotras directamente en redes sociales, de los miembros del pacto histórico. Entonces, acá realmente hay un discurso por un lado y hay un actuar por el otro. Nosotras, mujeres, nosotros no estamos atacando porque sí, porque queremos que al gobierno le vaya mal. No, nosotros estamos atacando con argumentos, estamos debatiendo, buscamos que este gobierno le vaya bien, que la reforma a la salud mejore. Pero yo lamento profundamente y me ha dolido en el alma ver los ataques indiscriminados por parte de este gobierno hacia nosotras. No, pues obviamente es que eso es lo que va a pasar. Aquí hay un argumento falaz que los ponentes, y lo digo con todo respeto, y el gobierno ha dado todo el tiempo, y es que al acabar las EPS se acaba el negocio, socio, se acaba la lógica del negocio, y eso es mentira. Con la nueva arquitectura institucional, quienes van a tener el incentivo más perverso, ahora sí en lógica de negocio puro y duro, son los CAPS y son los prestadores de mediana y alta complejidad, privados, sin mencionar los hospitales, que en esta reforma ni siquiera fuimos capaces de lograr transformar la manera de elegir a los gerentes para que se acaben los hospitales públicos como fortín político de los ladrones. Pero ni siquiera se logró eso. Entonces, ¿qué va a pasar en la transición? Cuando se empiecen a crear los CAPS y les empiece a llegar esa platica a la oferta, con absoluta seguridad van a empezar a reventar los escándalos de corrupción de los CAPS robándose la plata. Y en la mediana y alta complejidad va a pasar exactamente lo que está diciendo el exministro Alejandro Gaviria. Como la ADRES no tiene la capacidad para auditar y ni siquiera sabemos si las gestoras que hoy son EPS se van a meter al sistema para auditar, yo realmente creo que a la mayoría de las EPS ni siquiera van a entrar al nuevo modelo porque no tienen ningún incentivo para hacerlo. Entonces lo que va a pasar es que se va a armar un trancón de facturas en la ADRES. A la pregunta que los ponentes nunca me supieron responder, y era: ¿qué pasa si a los 30 días no se han terminado de auditar los servicios de calidad prestados? ¿La ADRES va a girar sin ver? ¿La ADRES va a girar sin preguntar?
Entonces, si la ADES va a girar sin preguntar, gravísimo, porque por ahí se van a robar toda la plata. La nueva EPS va a jugar un papel muy clave en la transición y no Poder Humano quisiera tampoco que se respondiera realmente que cuánto se va a gastar en esto. ¿Por qué? Porque la nueva EPS en teoría va a recoger a todos los afiliados de las EPS que se vayan liquidando. Pero al día de hoy nueva EPS tiene cerca de 10.2 millones de afiliados y se espera que tenga que recibir 11 millones nuevos de afiliados fruto de la liquidación de las EPS y sin todo ese proceso de la reforma, nueva EPS ya le debe 3.2 millones de pesos a sus prestadores. Y en la reforma se quería aprobar, al final no quedó, pero se quería aprobar una facultad extraordinaria para que el presidente Petro decidiera cómo se capitalizaba nueva EPS. ¿Por qué yo creo que el presidente no quería someter eso a discusión del Congreso? Porque no tiene ni la menor idea de cómo hacer el periodo de transición y cómo hacer para atender a toda esa población. Es que no hubo ni siquiera un debate serio sobre cómo va a ser ese periodo de transición. ¿Quiénes van a asumir qué responsabilidades? ¿A quiénes va a ir la plata? ¿A quiénes no va a ir la plata? Si algo sale mal, ¿a quién se entutela? Intentamos redactar un artículo un montón de veces que estableciera la ruta para que los pacientes y las pacientes pudieran entutelar en caso de que se les negara un servicio, pero tampoco hubo poder humano porque es que uno de los defectos de la reforma es que los artículos comparten las responsabilidades entre Raimundo y todo el mundo y ustedes saben que cuando todo el mundo es responsable, nadie es responsable. Pues nadie responde, finalmente. Tirando la pelota. Entonces, todos nadie responde, muy bien. Al final, eso terminó siendo mi principal temor es sobre el periodo de transición, sobre qué va a pasar de aquí en adelante y sobre que no haya habido disposición a hacer una transición rigurosa.